Bendito Padre Celestial, bendito sea que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, bendito, bendito por los siglos de los siglos. Así es, nuestro amado y gran Dios, el Dios de Israel, el Dios también de nosotros, porque ciertamente la salvación vino también para nosotros, a pesar que solamente era para su amado pueblo. En su misericordia, mi Señor Jesucristo nos envió también la salvación, ya que ciertamente también todos nosotros íbamos directamente al infierno por causa del pecado. Y te preguntarás siempre, ¿por qué todo el tiempo esa mujer habla de puro pecado? No, dice mucha gente, no hay otro tema que puedas tener, de no hablar solamente el pecado, el pecado, el pecado. Porque lamentablemente en el mundo pues no se habla en el pecado. En el mundo se habla de fiestas, de robos, de ropas, de novios, novias, homosexuales, cómo tener relaciones sexuales, muy perversos, de una manera horrible, no como Dios las quiere. Me acuerdo una persona hace mucho tiempo que era una amiga, según mía, y me dijo que por qué no tenía una conversación como las de antes. Yo quisiera que fueras como antes eras, que platicabas del mundo, que platicábamos de eso, del otro. Digo, pues ya no puedo hablar de otra cosa más que de Dios. Jesucristo me salvó de la condenación, casi a punto de matarme estaban. Y Jesucristo tuvo misericordia de mí. Y ciertamente le agradezco mucho a mi Señor Jesucristo, que trato de pedirle perdón todos los días por mis pecados y servirle ahora, porque sé que hay muchos como tú y como yo. Muchos en el mundo están pasando lo que pasé. Y muchos andan buscando a alguien que les hable de Dios. Andan buscando a alguien que los ayude. Pero lamentablemente no hay personas. No hay, dice que es mucha la mies, pero pocos los obreros. Poca gente quiere predicar la palabra ahora. Hay mucha flojera, no hay tiempo. Pero ¿sabe lo que no hay? No hay amor. Porque si realmente hubiera amor, pues se haría. Jesucristo se fue crucificado en la cruz del Calvario, bajó de su trono dejando absolutamente todo, padeció tremendamente, golpeado, azotado, infinidad de cosas, y tuvo tiempo de dejar su trono, tuvo tiempo de que lo persiguieran, de que lo aborrecieran, tuvo tiempo de estar en la cruz del Calvario. Por amor lo hizo, porque amaba a Jesús. Y ciertamente todo aquel que ama, amará a Dios y a su prójimo. ¿Y cómo amar a Dios? Pues obedeciendo su palabra y santificándonos diariamente. Y amar a nuestro prójimo quiere decir que Él te va a preocupar. Te vas a preocupar por Él. Vas a querer que también Él sea salvo como uno. Que también Él conozca la verdad y sea libre de Satanás, de sus malas artimañas. Que también vas a querer predicarle, hacerle ver todo lo que está escrito en la Biblia. Que el pecado nos condena. Él nos va a llevar al infierno. Cosa que el mundo
no sabe, porque en el mundo, pues que todos nosotros que conocemos ahora la palabra, sabemos que el infierno existe y que realmente el pecado nos lleva al infierno. Y que hay una sola salvación y se llama Jesús. Y que por amor lo hizo y por amor también nosotros debemos predicar el Evangelio. Te va a doler ver a otra persona, a otro prójimo, que pueda irse al infierno y no le prediques el Evangelio. Y aún Dios dice que nos va a demandar la sangre de aquel que no le predicamos la palabra y que la conocíamos. La sangre va a ser derramada sobre ti si tú no la anunciares, el impío, el pecador, al justo, va a ser derramada sobre ti. Pero si tú anuncias la palabra, predicas, ya no cae sobre ti la sangre de ese hombre, sino sobre él mismo. Pero ciertamente no estamos a veces diciendo si nosotros realmente tenemos amor, pero vamos a predicar por amor. Nos va a preocupar nuestro prójimo, aquel que no conoce, aunque nos insulten, nos agredan, nos quieran hasta dar muerte. Pero siempre y cuando el amor no tomamos en cuenta, aún Jesús dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque Jesús no tomó en cuenta nada de eso que padeció. Lo único que tomó en cuenta fue el amor que tenía hacia nosotros en ese momento de dolor. Todo el tiempo lo que Él tuvo en cuenta fue que me amaba, que te amaba, que nos amaba, los amo, los quiero. Nunca tomó en cuenta los insultos, las agresiones, los golpes. No tomó en cuenta nada sus padecimientos. Eso no valían para Él, no les importó. No los tomó en cuenta. Y ciertamente eso es lo que todo aquel que ha conocido de verdad la palabra, de verdad ha sido libre y de verdad tiene amor a Dios y su prójimo, ya lo demás no importa. Va a actuar como Jesús. Por eso dice que David tenía el corazón como Dios. Porque fijémonos que Saúl perseguía a David. Lo perseguía y quería matarlo porque Dios le había quitado el reino a Saúl y se lo había dado a David. Y quería fuerza. Saúl querer ese reino. Pero David pues no tenía nada que ver, Dios se lo había dado. David nunca le quitó el reino a Saúl. Él ni sabía. Pero Dios le dijo que se lo iba a quitar. Y sí le iba a dar a alguien que era mejor que él. Imagínate. Qué fuerte para Saúl decirte a alguien que eres mejor para ti, esta persona, y quítaselo porque tú no sirves, como decir. Este sí me va a servir, este es mejor. Cualquier persona se va a enojar, se va a molestar. Más si está en la carne. El mundo se molesta. Y por eso quiere matar, quiere odiar, quiere contender. Porque no quiere que le quiten lo que es suyo, pero pues nada es de ellos. Todo es de Dios. Y ciertamente David respetaba a Saúl. Mi señor, mi rey, sabía que Dios lo había puesto como rey, aunque ella no fuera rey. David siempre se sujetó a Dios, se sujetaba a sus reyes, a lo que le decían los demás. Y ciertamente así es. Lamentablemente la gente así actúa. Te odia, te insulta, te agrede, te molesta, te gritan,
bueno, infinidad de cosas. Pero dice, no toma en cuenta David eso, no toma en cuenta Jesús, nadie de ellos tomó en cuenta el amor solamente. Por amor te predico, por amor te hablo, es lo que hacían ellos. A pesar de que fuera perseguido, David, él respetaba a Saúl, porque sabía que Dios era la orden de él. No entendió su Saúl, pero pues ya, ¿qué más da, verdad? Ahora sí que lamentablemente Saúl fue quitado de ese lugar y David obtuvo el lugar de Saúl, porque se humilló ante Dios obedeciendo su palabra, obedeció, por eso que tenía el corazón como de Dios, porque obedecía su palabra, sus mandamientos, sujetaba, siempre oraba a Dios, a David, a Dios antes de salir a una batalla, una guerra. Si decía Dios sí, adelante. Si decía Dios no, espérate, se esperaba. Te voy a decir cuándo. Y David esperaba hasta cuando le decía a Dios en las balsaveras, cuando oigas, ahí vaya, en ese momento vas a actuar. David esperaba en el momento que Dios se lo decía. Cuando decía Dios, vamos a guerra, vamos. Pero nadie puede decir que Dios hacía mentira, con David, perdón, porque David de verdad, cuando estaba con los animalitos, las ovejas en el campo, era obediente. Terminó, imagínate, de estar practicando con las ovejas, pero casi las mataban las ovejas, los lobos, por defender a las ovejas. Ahí Dios lo puso a practicar antes de ponerlo con Goliat, antes de mandarlo allá afuera a pelear ahora sí con personas, ya no eran animales, pero eran más guerras más fuertes, más demonios más grandes, donde iba a predicar el evangelio, puede decir, pero iban a ser personas más, demonios más furiosos, personas más furiosas, en las cuales se iban a hacer más violentas, pero para eso Dios ya había preparado a David, con esos gente de guerra, que ciertamente son los demonios que nos hacen guerra por medio de la gente. Pero Dios preparó a David por esa causa, porque sabía dónde le iba a mandar. Ya que Dios terminó de David de tenerlo en ese lugar, ahora sí lo sacó a las guerras con hombres, con violentos, con gente robusta, gente de armas. Y ciertamente David pudo porque Dios lo apoyó. Y siempre Dios apoyaba a David. Por eso vemos que David se habla casi en toda la palabra, en la Biblia, y hasta en los Hechos. Un varón conforme a su corazón. Yo siento que Dios estaba contento con ese siervo. Fue el único que habló de casi de todos los reyes, era David. Mi siervo David, lo voy a hacer por mi siervo David. Imagínate, qué bonito que Dios hable bien de ti, esté contento, porque estás haciendo su obra, estás hablando de Él, estás obedeciendo su palabra, estás guardando tu mandamiento y amas a tu prójimo. Porque también David, como Jesús, peleó por su pueblo. Y eso es lo que a Dios le agrada. Que pelees, que hables el evangelio. Y se han libertado muchos en el nombre de Jesús para decirle la verdad. Y no se han llevado al infierno. Ese es el amor que Dios nos mostró en Jesucristo. Es el amor que debemos demostrar cada uno de nosotros, que de verdad anunciamos el evangelio. Por amor a nuestro prójimo. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Espero ciertamente que esta palabra llegue a cada uno de ustedes y que sean bendecidos con el poder del Espíritu Santo, que es la palabra. Amén y amén.